Bueno, pues continuamos y quisiera ahora cederle la palabra a José Sánchez Nolier. Él es también abogado. Quería hacer también algunas aportaciones de lo que estábamos comentando antes, sobre todo el tema de la testificación de la quinta enmienda de Hunter Biden. Sí, mira, la quinta enmienda lo que dice es que ninguna persona puede ser obligado a ser testigo contra sí mismo. Entonces, si a Hunter Biden, antes del perdón, lo llaman a testificar, como él tenía el caso criminal y podía ser procesado, sentenciado, ahí él hubiera tenido el derecho a decir: yo me acojo a la quinta enmienda y voy a permanecer en silencio, no hablo sin abogado, me callo la boca y no digo más nada. Pero, ¿qué es lo que sucede? Ahora él no tiene ningún tipo de peligro desde el punto de vista criminal. Entonces, si él se niega a testificar, ya sea en un tribunal, ya sea en un juicio criminal de otra persona, ya sea en el Congreso, él ahí en ese momento puede ser declarado en desacato de la autoridad que lo llamó a testificar, sea el Congreso, sea una corte. Entonces, él no puede callarse la boca. Ahora los que tienen que estar asustados son la gente que estuvieron alrededor, conspirando con él en todos estos delitos. Y todos ellos quizás si pudieran... Otra cosa, el indulto incluye lo que son los delitos federales, no los delitos estatales. No, la Constitución le da al presidente el poder de dar indultos en ofensas contra los Estados Unidos. Eso significa contra el gobierno federal. Cualquier problema estatal, criminal, porque tengo entendido que no pagaba la renta, eso es una cosa civil, pero si él hizo algún delito estatal, no está cubierto por el perdón presidencial. Abogado Nelson Varela, yo quiero comentarle ahora, porque esto surgió otro tema, es decir, con qué descaro de repente uno indulta, por muy hijo que sea, a un individuo como Hunter Biden, con todo lo que acabamos de comentar en el programa, y el presidente Biden sigue hablando de verdad y de justicia. ¿No sería justo, en ese caso, por ejemplo, los cargos que hay contra el presidente Donald Trump, que muchos de ellos se hubieran caído por sí mismos y que fueron impulsados por jueces y fueron impulsados por fiscales como Fani Willis, como Jack Smith, como el propio juez Merchant, que tenían una agenda personal en contra de Donald Trump? ¿No sería justo de repente que por una cuestión de inmunidad presidencial, etcétera, todos esos cargos se fueran cayendo como castillos de naipes? Absolutamente, pero no necesariamente porque Biden los perdone. Yo no creo que Joe Biden necesita perdonar a Donald Trump por absolutamente nada. Pero sí es verdad lo que dice, porque realmente lo que todo esto constituye, y no que lo haya perdonado como dijiste anteriormente, sino el hecho de que haya dicho que no lo iba a perdonar, que nadie está por encima de la justicia, que Donald Trump ha sido encontrado culpable de todos estos cargos, que nadie está por encima de la ley. Todo eso no es nada más, Marian, que una gran hipocresía total, utilizada y maquinada para lograr objetivos de campaña, objetivos políticos, de la misma manera que todos estos casos contra el presidente Donald Trump fueron presentados con esos motivos por las personas que mencionaste anteriormente muy elocuentemente. Y a mí me parece que esa yo creo que es la imagen que ha dejado todo esto. Por eso es que ves que muchos de los congresistas y senadores demócratas están hasta cierto punto incómodos con esto. Es difícil ver realmente hasta dónde, porque la cobertura mediática no ha sido muy crítica del presidente Joe Biden como debería de haber sido hasta ahora. Pero lo que sí quiero tocar un punto que habló el abogado anteriormente, yo creo que eso es interesante también, porque ahora tienes una situación donde hay personas, el indulto tiene fecha desde dónde hasta dónde termina, que es en el momento en que da el indulto. No puedes indultar por conducta futura. Entonces, en un caso donde tú puedas demostrar este abuso de influencias, puedas demostrar crímenes contra los Estados Unidos, que hayan generado ingresos, el estatuto de limitaciones no empieza a correr hasta el momento en que se hace la última acción con respecto a esa conspiración. Y parte de la conspiración va a incluir el recibo del dinero, las transferencias bancarias, la tenencia del dinero, el uso del dinero que se haya devengado, que se haya transferido a las diferentes personas o entidades. Y podría ser que mucha de esa conducta delictiva caiga a un margen después del indulto que le hayan dado
Hunter Biden, porque puede que el dinero que todavía está en las cuentas, las transacciones que se hayan llevado a cabo, si se llevan transacciones adicionales después del periodo del indulto, el argumento entonces sería que la conducta delictiva no ha terminado y que por lo tanto se extiende más allá del tiempo en el cual fue indultado. Así que yo creo que aquí hay que hacer un análisis legal extremadamente fuerte. A lo mejor el indulto que le ha dado a Hunter Biden no es un indulto que lo va a proteger de conducta en el futuro, pero esa conducta en el futuro puede ser que sea conducta presente después de ese momento, ya que pueden haber seguido moviendo dinero, tratando de esconder la naturaleza del dinero, llevando a cabo transacciones financieras que avanzan los intereses de la conspiración. Así que el análisis es un poco más allá de decir, bueno, hasta aquí y no puedes cometer más crímenes. Si se sigue llevando a cabo objetivos conspiracionales más allá de esa fecha, el argumento entonces sería si realmente el indulto protege a Hunter Biden de la conducta del resto de los conspiradores en las cuales él participó ab inicio. Fíjese que yo decía antes el tema de Biden, no porque Biden obviamente lo fuera a perdonar a Trump. Trump goza además de una inmunidad presidencial que ha sido además garantizada por el propio Tribunal Supremo de Justicia de los Estados Unidos. Ahora, el tema, por ejemplo, abogado, de Stormy Daniels, todos estos casos que ya los abogados de Trump han pedido que se desestimen, que se tiren. ¿Cree usted que realmente antes de que el presidente tome posesión de su cargo esos casos se van a ir desestimando? Yo creo que sí, y por eso es que hemos visto que todavía, por ejemplo, Juan Merchan no ha tomado decisiones con respecto a cómo va a proceder. Obviamente hasta el momento en que no sea sentenciado, no empiezan a correr los tiempos para las apelaciones. Pero lo que es curioso con respecto a eso es que hay una moción en el medio de este caso que tiene Juan Merchan para un nuevo juicio basado en varios argumentos legales y técnicos, pero principalmente fundamentados en la decisión de la Corte Suprema con respecto a la inmunidad presidencial. Y eso es importante porque yo no creo que Juan Merchan puede proceder a hacer absolutamente nada con el caso hasta que no decida esa moción, porque sería prematuro proceder más adelante. Entonces yo creo que eso está causando una gran presión con respecto a cómo pueden proceder, pero obviamente del otro lado de la moneda la transición es importante, el poder presidencial es importante. Tú no puedes estar sujeto a ningún tipo de restricción impuesta por un juez estatal sobre un presidente de los Estados Unidos que tiene funciones federales, es el líder del Ejecutivo. Eso no tiene absolutamente ningún sentido y habría que ver si esas circunstancias de esos casos que imponen restricciones en la habilidad del presidente de llevar a cabo sus casos son constitucionales para comenzar, porque ninguna corte estatal va a tener una jurisdicción sobre la función presidencial constitucional. Willy, hemos hablado de... ¿Quería hacer alguna aportación, abogado? Sí, en el caso este de Juan Merchan hay muchos elementos que son decisiones tomadas dentro del periodo presidencial de Trump y muchas de esas cosas fueron introducidas y admitidas como evidencia en el caso de New York, en el caso estatal, que después esas decisiones, si el jurado basó su decisión en esas cuestiones que están protegidas por inmunidad, el caso se caería. Y más que tenemos un caso que es obviamente político, que tiene que ver con tecnicismo en la cuestión de mantener los récords, algo que no ha sucedido en ningún otro caso, y ahí el juez Merchan lo que tiene en la mano es una papa caliente que lo que tiene, que está entre los demócratas para los que está trabajando y la ley, y va a tener que ir con la ley. Willy, hemos hablado de verdad, hemos hablado de justicia y obviamente al burro le quedan grandes las orejas, porque si ha habido alguien que haya faltado a la verdad durante 4 años ha sido el señor Biden. Lo ha hecho consistentemente haciéndonos ver una realidad paralela a la que estábamos viviendo en la frontera, con la inseguridad, viendo realmente cómo se manejaban las agencias federales y cómo se manipulaban y se prostituían a su antojo. Y en el caso de la justicia ocurrió igual. Una persona que ha utilizado la justicia y ha habido esa diferencia entre cómo se le trató a él con el manejo de los papeles que se sacó de la Casa Blanca, que estaban tirados en un garaje o en su oficina en Delaware,
frente a la entrada abrupta en Mar-a-Lago. ¿Cómo se ha ido manejando todo eso? Ha puesto a los ojos del público que realmente esa verdad y esa justicia están manipuladas, y eso va a formar parte de su legado. Claro, o sea, yo creo que no es un secreto para nadie de que la gran mayoría, de los cargos que se hicieron contra el expresidente fueron cargos políticos, básicamente para crear narrativas mediáticas, que ellos pudieran llamarle un convicto, que le pudieran llamar que tuvo 34 cargos federales. Todo eso fue creado, y ya sabemos por los fiscales quiénes son, y están todos metidos en problemas por lo mismo, porque se quería crear una narrativa para mantener eso en los medios diariamente, y obviamente los medios lo replicaban todos los días. Y vemos el caso de Nueva York también, como decía el abogado, que ahora también está en apelación. O sea, esto está en la Corte de Apelaciones y puede también caerse. Entonces yo creo que mucho de esto era cómo mantenemos al expresidente ocupado en las Cortes, cómo le sacamos la plata, cómo lo dejamos que no llegue a ser candidato de sus partidos, y todo eso le fracasó y le falló. Entonces yo creo que sí, la justicia lamentablemente ha sido afectada en su credibilidad por ser utilizada políticamente. El caso del FBI, como tú decías, y el caso del Departamento de Justicia, donde el número 2 del Departamento de Justicia, el número 3, se va y deja su puesto para ir a trabajar en un distrito en Nueva York. Obviamente todo eso coordinado para buscar hacer estos cargos. Es lo mismo que está pasando con Fani Willis en Fulton County, en Atlanta, donde la Corte Suprema le dijo que tiene que entregarle todos los documentos a Judicial Watch, una organización judicial de Washington que los demandó por esa comunicación y esos documentos, que sí tuvo la coordinación y prueban la coordinación del fiscal de Fulton County con la Casa Blanca en cuanto a ese caso. Entonces yo creo que la justicia está siendo muy cuestionada, su polarización, y yo creo que el hecho de que hemos visto que las personas nominadas por el expresidente Trump a ser el secretario de Justicia y que tuvo que dimitir, se han dimitido por problemas personales, por sus ataques personales, no por su capacidad. Lo mismo ha pasado con el nominado al secretario de Defensa. ¿Por qué? Porque son personas que vienen a limpiar estos departamentos y hay que buscar la manera de pararlo. O sea, ni siquiera están cuestionando su capacidad de hacer el trabajo, sino vamos a irnos detrás de ellos por el lado personal para tratar de quitarlo del medio, porque son personas que han dicho públicamente que van a arreglar la deficiencia de estos departamentos. Y eso es importante que la gente entienda de qué está pasando, de que esta burocracia en Washington, que ha estado por tanto tiempo manteniendo ese poder, ahora se ve amenazado por personas que vienen con un mandato claro que le dieron en las elecciones, que es limpiar estas organizaciones, hacerlas que funcionen y traerle de nuevo credibilidad. Nosotros ahora mismo moralmente no tenemos la credibilidad de decirle a ningún país ni cómo manejar nuestros sistemas electorales, ni cómo manejar nuestro Departamento de Justicia, porque hemos demostrado completamente lo contrario. Entonces yo creo que es el gran reto que tiene el presidente electo de cambiar todo eso, pero también de qué manera y hasta qué punto se ha llegado a manipular el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, el FBI y todas estas agencias que están ahí para proteger a los ciudadanos se han politizado de una manera que da mucho miedo. Bueno, vamos a irnos a una pausa, y Willy ha tocado un tema del que quiero hablar también ahora a continuación, que es esa limpieza de las agencias federales, esa limpieza que se necesita en algunos de los departamentos principales. Ese es el número de teléfono, llámenos por favor. Y sobre todo vamos a hablar también de las posibilidades de que quizá el actual gobernador de la Florida pudiera convertirse en un candidato al Departamento de Defensa si es que no aceptaran al candidato actual. En solo instantes.